Qué alegría haber llegado al final de nuestro curso. Seguramente ustedes han tenido que trabajar mucho, esforzarse bastante. Espero que hayan disfrutado de todo este largo recorrido por el curso Introducción a la Misionología. Como ustedes recuerdan, este curso tiene 3 secciones fundamentales. La primera es Bases Bíblicas y Teológicas de la Misión, bases históricas de la misión y finalmente bases contextuales. En las bases bíblicas definimos lo que entendemos por misión y particularmente pusimos un asentado énfasis en la misión de Dios para poder entender en consecuencia la misión de la iglesia. Dijimos que la misión de la iglesia en definitiva es la misión de Dios. La misión de Dios tiene que ver con la restauración de toda la creación en una suerte de relaciones multidimensionales. A Dios le interesa la restauración del ser humano con Dios, la restauración del ser humano consigo mismo, la relación del ser humano con el prójimo o quienes son parte de su convivencia cotidiana, y la restauración de la relación del ser humano con la creación. Queda por demás claro que los evangélicos de línea avivamentista, o yo diría los evangélicos, usando el anglicismo, los evangélicos, hemos sido más conservadores en ese acercamiento y hemos trabajado más que nada la relación personal del ser humano con Dios y del ser humano consigo mismo, últimamente por todo ese enfoque en sanidad interior. Pero que hemos tenido serias falencias en las otras relaciones por este sentido individualista en la que ha venido la fe cristiana evangélica empaquetada. Ahora, en todo caso, la misión de Dios tiene que ver con la restauración de todo aquello que creó Dios en un marco multidimensional de estas 4 relaciones. Queda por demás claro que el proyecto de Dios, en el proyecto de Dios usa algunos agentes claves, entre ellos Dios mismo al principio de la creación, luego Abraham, el pueblo de Israel, Cristo y últimamente, en los últimos 20 y más siglos, Jesucristo comisionó a la iglesia. Por ello la importancia de que la iglesia entienda el propósito misionero de Dios. Ahora, luego que explicamos esto de los agentes, explicamos también más a fondo el proyecto de misión de Dios, utilizando como referencia nuevos cielos y nuevas tierras que aparece tanto en Isaías como en Apocalipsis. Bien, hasta ahí la parte bíblica. Luego estuvimos hablando de las bases históricas. Y quedó claro, utilizando el modelo de Hans Küng junto con David Bosch, que hay ciertos paradigmas en la historia que nos ayudan a entender los procesos de evolución histórica que ha tenido la misión de la iglesia, empezando por el paradigma protojudaico cristiano del primer siglo, que se caracterizaba por ser un movimiento fuertemente evangelístico, como también con un fuerte raigambre escatológico. Luego de eso pasamos al paradigma helénico, bizantino, como un esfuerzo de contextualización para llevar el evangelio a la gente intelectual de su momento. Posteriormente se dio todo un cambio hacia un paradigma diferente, como es el paradigma de la Iglesia Católica Romana, donde ya con el auspicio de Constantino a mediados del siglo IV, esta iglesia, que era movimiento, se vuelve institución. Bien, y de allí pasamos varios siglos en ese estadio estacionados, viviendo así un gran retroceso en la historia de la misión. Hasta que en el siglo XVI Dios usa a un monje llamado Martín Lutero para que se instaure de esta manera un nuevo paradigma de concepción de la misión a través de la reforma protestante luterana en Alemania siglo XVI, basado en postulados fundamentales: sola escritura, sola gracia, sola fe, y acompañado de otros principios como la libertad cristiana, el sacerdocio universal de todos los creyentes.
ante este paradigma de reforma teológica, luego auspiciado, acompañado por Calvino, Zwinglio, entre otros, se introduce un nuevo paradigma, el paradigma de la contrarreforma a la Iglesia Católica, donde se atrinchera y da un paso atrás respecto a los logros alcanzados por el protestantismo. No obstante, ya el mundo había crecido, se vino el periodo de la Ilustración, el Renacimiento se había afirmado y se inicia un nuevo paradigma, el paradigma donde se usa la razón, el paradigma de la Ilustración, donde aún aparece al interior del movimiento protestante un énfasis en el uso de las ciencias para el entendimiento de la fe, con lo cual también pierde cierto dinamismo, aunque se empieza aquí el proceso de secularización del mundo cristiano también, hasta pasar a los siguientes periodos, ya con el paradigma del mundo moderno y del mundo postmoderno, o también David Bosch dice el paradigma ecuménico, el paradigma de la unicidad, para volver a este proceso. Y bueno, con eso terminamos esa sección de bases históricas y por fin vamos a la última sección, que son las bases contextuales, donde estuvimos analizando el significado de la cultura junto a diversos ejemplos prácticos para entender culturas locales. Ustedes han hecho un esfuerzo durante estos días por trabajar una etnografía con el propósito de entender mejor la cultura local de algún grupo humano con el que estén trabajando. Y finalmente hemos mostrado cómo hacer contextualización partiendo del concepto de la circularidad hermenéutica que nos sugiere tanto René Padilla como Juan Stan, y antes ya en un proceso de evangelización mundial lo sugería Dayton and Fraser. Así que la propuesta que tenemos en este curso es que la misión de Dios, tal como es entendida en la Biblia e interpretada en la historia, debe ser aplicada de una manera pertinente a una cultura local. Quedó por demás claro que lo que necesitamos comunicar es el mensaje, el fondo, pero que se deben utilizar las formas locales. Que por cierto, para un misionero extranjero le resulta muy difícil el entendimiento de las culturas locales, lo sé. Sin embargo, ese es el desafío. Si queremos que el Evangelio tenga pertinencia, sea comprendido, aceptado y no rechazado como algo foráneo y exógeno, tendrá que tener las formas locales, y eso es todo un esfuerzo que demanda no solo estudio, pero también oración y algo más, voluntad propia para aprender de la cultura del otro, de la otra. A veces hemos llegado a nuestros procesos misioneros pensando que nuestra cultura de llegada o el lugar donde estamos yendo a servir es un lugar retrasado, es un lugar con serias limitaciones, cuando realmente, escúchenme bien, cuando realmente debe ser concebido que esa gente lo que tiene es una cultura diferente a la mía. No hay nada que me haga pensar desde una postura etnocentrista que mi cultura es mejor que la otra. Más bien debemos tener la misma humildad misionera. Y aquí el ejemplo de Filipenses 2, cuando dice, el cual no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo de la cultura local y se humilló hasta la cruz. Pero fíjense, la nobleza de su acto permite que se logre, o Dios le dé una exaltación. Dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo quiero animarle a que usted use todos estos elementos bíblicos, históricos y antropológicos en el desarrollo de su misión. No te permitas ser un siervo de Dios, un misionero, un pastor que repite las mismas formas que aprendiste. Sé sensible a la cultura local y permítete ser efectivo en la comunicación del Evangelio. Que Dios te use, que Dios te bendiga.